Buenos días, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Noticias OPL. El día de hoy hablaremos sobre algunas situaciones que vivió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, tales como la Guerra Fría, la crisis de los misiles, la descolonización de África y algunos otros más. A continuación iremos con nuestro reportero estrella, Uriel, quien nos hablará un poco sobre la Guerra Fría, sus causas y sus consecuencias. Nos vamos contigo, querido Uriel. Buenas tardes, compañero José. Me encuentro en Rusia en la Guerra Fría en el año de 1945, donde se encuentran en conflicto los capitalistas y los comunistas. Las razones son políticas, económicas y propagandistas. Se llama Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro. Anteriormente hubo una alianza entre ellos para detener a Adolf Hitler con beneficios territoriales. Estados Unidos tenía planeado un plan llamado el Plan Marshall, que beneficiaría a los estados europeos y evitaría el comunismo. También surgió la bien llamada OTAN, que daba protección a los países aliados. El conflicto terminaría en 1989, con fin del bloque comunista, y también terminaría así el telón de acero, también con ellos la Guerra Fría. Algunos datos de la Guerra Fría. La Guerra Fría acumuló consecuencias tan graves como una guerra. Japón se consideraba primermundista. El plan de Marshall brindó ayuda económica a la guerra. El Sputnik fue el primer satélite artificial lanzado en 1957 por la Unión Soviética. ¿Qué es el proceso de descolonización? El proceso de descolonización se define como un proceso histórico mediante el cual los pueblos colonizados adquieren su independencia política de las colonias europeas que los explotaban. Este proceso inicia a finales del siglo XIX, pero se acelera hasta las guerras mundiales, época en la que se difundió y fortaleció el principio de autodeterminación de los pueblos. Vamos a hablar primero que nada de las causas, que son 4. Empezamos con la número 1, que fue esta: la acción de los países colonialistas. Los países europeos o imperialistas impusieron ideas políticas en los territorios coloniales bajo su mando, específicamente la ideología liberal. Entonces, esto se da que tenía un estilo de vida que rompía con las tradiciones culturales africanas, tanto rompía con las tradiciones de las colonias africanas como asiáticas. Entonces, vamos con la segunda causa, que es: esto trajo ideas políticas de las potencias. Todas las potencias colonizadoras de la época impusieron a través de la cultura y la religión un dominio racista, xenofóbico y etnocéntrico hacia los pueblos africanos y asiáticos. La tercera son los movimientos nacionalistas. Muchos hombres de las colonias de África y Asia fueron a pelear banderas que no eran suyas. Mismo estos hombres fueron a pelear a las guerras mundiales, como ya les mencionaba, defendiendo banderas que no eran suyas y defendiendo falsos ideales de libertad e igualdad que no tenían en los pueblos africanos y asiáticos. Una cuarta es el Comité Descolonizador de la ONU. Es un organismo especializado creado por la Organización de las Naciones Unidas para resolver los problemas de las colonias. Esto tomó mucha fuerza a partir de los años 60 en los siglos XX. Muchos territorios fueron dados en fideicomiso por la ONU, es decir, que eran administrados por este organismo de la Organización de las Naciones Unidas para que se preparara el pueblo para gobernarse por sí mismo. Ahora, como todo tiene unas causas, también hay unas consecuencias, y estas son las consecuencias del proceso de la descolonización. Una de ellas es que los países sufrieron un constante asedio y acoso comercial, político y militar por parte de las potencias imperialistas europeas. Una segunda consecuencia es la desigualdad, robo y miseria para la mayor parte del pueblo.
Esto fue una breve explicación del proceso de descolonización en Asia y África. Buenos días. La crisis de los misiles en Cuba se produce en 1962. Fue uno de los acontecimientos con mayor tensión en la Guerra Fría. La crisis de octubre, como bien la conocen los cubanos, puso en duda la capacidad que tenía Estados Unidos con su propio continente, ya que en 1959 la Revolución Cubana impuso varias medidas de carácter socialista, en algunas de las cuales, como la Ley de Reforma Agraria, que afectaron los intereses estadounidenses en Islam. Como respuesta, la administración de Eisenhower inició una agenda política dirigida para derrocar el régimen socialista. De esta forma pudo terminar la crisis, sin dar muestras de debilidad ni de derrota, por ninguna de ambas potencias, ya que dentro de la Guerra Fría quedó así igualado, y se volvió para evitar el conflicto directo, algo de lo que tanto como Washington como Moscú no estuvieron de acuerdo. No se quiso imaginar por lo mucho que iba a pasar la publicidad bélica de la época, y que dijera lo contrario, trasladando a los enfrentamientos que podía pasar a terceros países como fueron los casos de Corea y Vietnam. En ese momento se creó la llamada teléfono rojo, una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, con el fin de agilizar las conversaciones entre ambas potencias durante los periodos de crisis, evitando evitar las demoras diplomáticas y en tanto de subastar posibles malentendidos sobre la cuestión nuclear. Gracias. Hola José, muy buenos días. El día de hoy me encuentro en Europa y quisiera contarte cómo se está viviendo la modernización aquí. De hecho, la modernización va muy bien. Al parecer, Estados Unidos apoya la reestructuración de Europa poniendo en marcha el Plan Marshall, el cual da inicio a los llamados los Gloriosos 30. Es un movimiento anticomunista con repartición de fondos a diferentes países como Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania Occidental. Pero hablemos de lo que está pasando. Tras la rehabilitación de la infraestructura y reactivación de la industria, Europa Occidental remonta teniendo un crecimiento promedio del 4.8% del PIB, el cual se refleja en la calidad de vida de sus habitantes, en la abundancia de capitales, en energéticos baratos, en la baja inflación y en los fuertes gastos públicos. Ahora, el crecimiento económico y urbano se refleja en el ámbito social, provocando el crecimiento acelerado de las ciudades, el cual fue provocado por el éxodo rural, y el ámbito industrial y de servicios, revelando al sector agropecuario. En el crecimiento demográfico o aumento de la natalidad, como más lo conozcan, es indudable que a mayor salud, mayor expectativas de vida e incremento de la población, provocando la emigración y por supuesto la migración. El aumento de la población tuvo un efecto económico positivo al incrementar la demanda de bienes y servicios, lo provoca el desarrollo de nuevos mercados. La modernización causa varias consecuencias, como el crecimiento de las ciudades, la necesidad de la modernización del sector agrícola, la inmigración en todo el mundo y la migración, pero también beneficia a muchos factores como el aumento de la competitividad en el mercado, en la ampliación de la cartera de productos, en las mejoras del proceso, entre otras. Pero bueno, para finalizar, la modernización va a beneficiar o afectar dependiendo del país. Como ya lo hemos visto, aquí la demanda es positiva. Esperamos volvernos a ver. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Sin duda alguna, estos sucesos
forman parte importante de la historia del mundo. Muchas gracias por el reporte, Naomi, y muchas gracias a todos nuestros reporteros y a todo el público que el día de hoy nos pudo visualizar. Los esperamos el próximo programa para más noticias, en su programa favorito, Noticias OPL. Hasta la próxima.